A Marcus Chen le habían advertido sobre la fotografía nocturna en el Serengeti, pero nada pudo haberlo preparado para el momento en que levantó la vista de su cámara y vio ojos brillantes rodeándolo en todas direcciones. 100 hienas, tal vez más, acercándose por todos lados. Su guía estaba muerto, su vehículo estaba a 5 kilómetros de distancia, y el cackle acababa de comenzar. Lo que sucedió a continuación te impactará. 48 horas antes, Marcus bajó del avión en Tanzania con un objetivo: capturar la toma perfecta de la vida silvestre africana para el concurso anual de National Geographic. El premio eran $50,000 y un contrato de un año. A sus 32 años, esta era su oportunidad de triunfar por fin como fotógrafo profesional, después de años de trabajos de bodas y retratos corporativos. Su guía, un curtido tanzano llamado Joseph, lo recogió de la pista de aterrizaje en un destartalado Land Cruiser. ¿Quieres las tomas peligrosas, sí?, preguntó Joseph, ya sabiendo la respuesta. Todos los fotógrafos que venían querían lo mismo, algo que nadie más tuviera. «Quiero lo que nadie ha visto antes», respondió Marcus. Joseph asintió lentamente. «Entonces vamos a donde nadie va». Condujeron durante horas hacia las partes más profundas de la reserva, mucho más allá de los circuitos turísticos. El paisaje pasó de la sabana dorada a espesos bosques de acacias, y luego a afloramientos rocosos que parecían haber caído del cielo. Cuando el sol comenzó a ponerse, en su segundo día, Joseph detuvo el vehículo cerca de un lecho de río seco. «Aquí caza la megamanada», dijo Joseph. «Hienas. Tal vez 80, tal vez más. El clan más grande del África Oriental. Vienen de noche». Marcus sintió que su pulso se aceleraba. Esto era todo. La toma que lo cambiaría todo. Las hienas eran criaturas incomprendidas, a menudo retratadas como carroñeras cobardes. Pero él había investigado. Eran cazadoras sofisticadas con estructuras sociales complejas y fuerzas de mordida más fuertes que las de los leones. Una fotografía que capturara su verdadera naturaleza podría ser revolucionaria. «Esperaremos en el vehículo», continuó Joseph, con teleobjetivo, muy seguro. Pero Marcus tenía otras ideas. Al caer la noche, Joseph instaló su campamento, una pequeña tienda de campaña y un círculo de fuego a unos 50 metros del Land Cruiser. Comieron judías enlatadas y carne seca mientras la noche africana cobraba vida a su alrededor. En algún lugar lejano, un león rugió. Más cerca, mucho más cerca, llegó el primer aullido de una hiena. «Están hablando», dijo Joseph, llamando al clan. Las manos de Marcus ya estaban en su cámara, revisando la configuración para fotografía nocturna. Había traído equipo especializado para poca luz, el mejor que el dinero podía alquilar. Su plan era acercarse más que nadie, capturar la caza desde dentro del caos mismo. «Voy a salir», anunció Marcus. Los ojos de Joseph se abrieron. «No, muy mala idea. Nos quedamos junto al vehículo. Tengo un flash que las cegará por un segundo si cargan. Me quedará a la intemperie donde pueda verlas venir. 20 minutos. Eso es todo lo que necesito». «Señor Marcus, estos no son perros. Cazan en coordinación. Lo prueban, lo separan, lo agotan. 20 minutos es lo que tardan en matar a un búfalo». Pero Marcus ya estaba empacando su equipo. Los $50,000, el contrato, todo su futuro dependían de tomar riesgos que otros no tomarían. «No vine hasta aquí para disparar desde dentro de un camión». Vio la resignación en el rostro de Joseph. El guía probablemente había visto a docenas de turistas cercos, todos pensando que sabían más. «Entonces yo voy contigo. ¿Vamos juntos o no vamos en absoluto?» Se aventuraron en la oscuridad, Joseph llevando un foco y un rifle que había mantenido escondido debajo del asiento del conductor. Marcus tenía su cámara, 2 potentes flashes de mano y un inflado sentido de confianza. El lecho de río seco era un corredor natural, flanqueado por hierba alta y árboles dispersos. Marcus se colocó sobre una roca plana que le daba una ligera elevación. Desde ahí podía ver el acercamiento desde múltiples ángulos. Joseph se paró detrás de él, barriendo el foco a través del paisaje. La primera hiena apareció a los 5 minutos. Salió de la hierba como un fantasma, con la cabeza gacha, los hombros rodando a cada paso. A través de su visor, Marcus pudo ver la inteligencia en sus ojos. Esta no era una carroñera sin mente, era una calculadora, una asesina con pelaje. Tomó 3 fotos. El flash iluminó brevemente la escena, y la hiena se detuvo, para luego fundirse de nuevo en la oscuridad. «Ya saben que estamos aquí», susurró Joseph. «Deberíamos regresar. Solo unos minutos más». Los aullidos se intensificaron.
viniendo de todas direcciones ahora. Marcus sentía que su pulso se aceleraba, pero sus manos estaban firmes. Esto era para lo que vivía, el límite entre el peligro y el arte. Aparecieron más hienas, materializándose de la noche como manifestaciones de la oscuridad misma. 5, luego 10, luego demasiadas para contarlas. Se movían con ese distintivo andar lento, dando vueltas, siempre dando vueltas. Sus caridos llenaron el aire, aullidos, risas, esa risa espeluznante que les habían ganado su reputación. Marcos estaba en el cielo. Disparó cuadro tras cuadro, capturando su coordinación, su comunicación. Esta era la historia que quería contar, hienas como predadores sofisticados, trabajando juntos con precisión militar. Cuando Joseph gritó, Marcos se dio vuelta justo a tiempo para ver a Joseph soltar el foco y agarrarse la pierna. Una hiena había venido por detrás, desde un punto ciego que no habían cubierto. Se había aferrado a la pantorrilla de Joseph y tiraba, tratando de derribarlo. Joseph disparó el rifle al aire y la hiena se la soltó, pero el daño estaba hecho. La sangre brotaba de la herida. En el haz del foco caído, Marcus pudo ver el blanco del hueso. ¡Corre!, gritó Joseph. ¡Al vehículo! Pero ya estaban rodeados. El disparo había provocado algo en el clan. El acercamiento tentativo se convirtió en un avance agresivo. Las hienas salieron a borbotones de la hierba, docenas de ellas, sus llamados alcanzando un punto álgido. El círculo se cerró en una espiral hacia adentro. Marcus agarró a Joseph por debajo de los brazos y comenzó a arrastrarlo. El Land Cruiser estaba a 5 kilómetros, de vuelta en el campamento. Nunca lo lograrían. La pierna de Joseph dejaba un rastro de sangre en el polvo, y Marcus sabía lo que eso significaba. Un rastro de sangre era una invitación a cenar. «Déjame», jadeó Joseph. «Toma el rifle, corre». «Cállate y muévete». Avanzaron 20 metros antes de que el clan atacara. La primera hiena llegó de baja y rápida, apuntando las piernas de Marcus. Pateó instintivamente, su bota conectó con su mandíbula, pero otras dos ya se movían desde los lados. Joseph disparó el rifle de nuevo, y una de ellas aulló y se retiró, pero el sonido solo trajo a más. La mente de Marcus repasó todo lo que sabía sobre las hienas. Eran inteligentes, pacientes, estratégicas. Esperarían el agotamiento, los errores. Pero también eran oportunistas. Si una presa más fácil se presentaba, la tomarían. Una idea se formó, horrible y desesperada. Joseph, puedes trepar. El guía lo miró con ojos vidriosos por el dolor. ¿Qué? Marcus señaló una acacia muerta a unos 30 metros de distancia. Tenía el tronco grueso, las ramas comenzaban a unos 2,5 metros de altura. No era ideal, pero era mejor que el suelo. Subimos allí, las esperamos hasta la mañana. Alguien verá nuestro campamento abandonado y vendrá a buscarnos. Se tambalearon hacia el árbol, Joseph cojeando sobre una pierna, Marcus apoyándolo. Las hienas lo siguieron, manteniendo un perímetro de 3 metros, caminando, probando, esperando. Marcus podía olerlas ahora, almizcle y carroña, y algo salvaje que hacía gritar a su cerebro primitivo. Llegar al árbol fue una pequeña victoria, subir a Joseph fue el desafío. Marcus entrelazó sus dedos e impulsó al guía hasta que pudo agarrar la rama más baja. Joseph se levantó con un gruñido de agonía, la sangre goteando sobre el rostro de Marcus. Entonces Marcus saltó, agarró la rama y se izó justo cuando las mandíbulas se cerraban en el aire donde había estado su pie. Treparon más alto, Joseph moviéndose más lento con cada rama. Marcus lo ayudó a empujar desde abajo hasta que estuvieron a unos 4,5 metros del suelo. No era seguro, las hienas podían trepar si estaban lo suficientemente motivadas, pero era más seguro que la tierra. Debajo de ellos el clan se reunió. A la luz reflejada de la luna, Marcus pudo ver el alcance total de lo que enfrentaban. Joseph no había estado exagerando. Esto no era solo un clan, era un ejército. 100 hienas, tal vez más, llenando el espacio debajo del árbol. Sus ojos captaban la luz, creando una galaxia de estrellas malévolas. «¿Cuánto tiempo pueden esperar?», preguntó Marcus. La voz de Joseph era débil. «Más de lo que nosotros podemos». Se sentaron en silencio por un momento, la absurdidad de su situación calando. La costosa cámara de Marcus colgaba de su cuello, miles de dólares en equipo que ahora era solo peso muerto. Su teléfono no tenía señal, estaban demasiado lejos. Al rifle le quedaban 3 balas. «Lo siento», dijo Marcus, «esto es mi culpa». Joseph no discutió. Pasaron las horas, las hienas no se fueron. Se instalaron en una vigilia paciente, algunas tumbadas, otras caminando, todas observando. Ocasionalmente una probaba el árbol, saltando y raspando el tronco, pero ninguna se comprometió a trepar. Marcus trató de mantenerse alerta, pero el agotamiento se estaba apoderando de él. Le dolían las piernas por la posición incómoda. Joseph había dejado de responder preguntas hacía una hora.
En la oscuridad, Marcus no podía decir si Joseph estaba inconsciente o simplemente conservando energía, pero la sangre había dejado de gotear, lo cual era muy bueno o muy malo. Alrededor de lo que Marcus supuso que eran las 3 de la mañana, su suerte empeoró. La rama debajo de Joseph se partió. No se rompió por completo, solo se astilló lo suficiente como para ceder peligrosamente. Joseph se despertó sobresaltado con un jadeo, casi perdiendo el agarre. El movimiento hizo que la rama se partiera aún más. «No te muevas», siseó Marcus. «Quédate absolutamente quieto». Pero el daño estaba hecho. Las hienas de abajo olieron oportunidad. Su energía pasó de la espera paciente a la anticipación excitada. Los aullidos se intensificaron. Varias comenzaron a caminar directamente debajo de la rama de Joseph, calculando, midiendo. Marcus tenía que pensar rápido. Esa rama no aguantaría mucho más, y cuando cediera, Joseph caería directamente a las mandíbulas que esperaban debajo. «Joseph, puedes moverte a esta rama», Marcus señaló la que estaba él, que era más gruesa y parecía más estable. «Lo intentaré», susurró Joseph. Comenzó a moverse de lado moviendo mano sobre mano a lo largo de la rama moribunda. Cada movimiento provocaba más sonidos de crujido. Debajo las hienas se enfurecían, prácticamente trepándose unas sobre otras en anticipación. Joseph había llegado a la mitad cuando la rama cedió por completo. Cayó como una piedra, los brazos agitándose en busca de agarre. Marcus se abalanzó y agarró su muñeca con ambas manos. El impulso casi sacó a Marcus del árbol, pero él envolvió sus piernas alrededor de su propia rama y se aferró con todas sus fuerzas. Joseph colgaba a 2,5 metros por encima de las mandíbulas que chasqueaban. Las hienas estaban volviéndose locas, saltando, algunas llegando a centímetros de sus pies. Los hombros de Marcus gritaban en protesta. No podía sostener esto por siempre. «El rifle», grangó Marcus. «Puedes alcanzarlo». Joseph de alguna forma había mantenido la correa del rifle alrededor de su hombro. Con su mano libre lo giró. «¿A qué disparo?» «A las más cercanas. Haz que retrocedan». Joseph disparó directamente hacia abajo. Una hiena cayó, muerta antes de tocar el suelo. Las otras se dispersaron por un momento, justo lo suficiente. Marcus tiró con todas sus fuerzas. La adrenalina le prestó una fuerza que no sabía que poseía. Joseph puso un pie en el tronco, luego una mano en la rama de Marcus y finalmente se izó. Se aferraron el uno al otro en esa rama, jadeando, sabiendo que habían usado una de sus últimas 2 balas y no habían ganado nada más que unos minutos. «Vamos a morir aquí», dijo Joseph simplemente. Marcus quiso discutir, pero ¿qué podía decir? El guía tenía razón. No podían quedarse en el árbol para siempre, y las hienas no mostraban signos de irse. Este era su territorio, su coto de caza. Podían esperar días si era necesario. Entonces Marcus recordó algo de su investigación. «Joseph, las hienas son territoriales, ¿verdad?» «Sí, muy territoriales». «Entonces, ¿qué pasa si otro predador entra en su territorio?» Incluso en su estado debilitado, Joseph entendió. Leones, leopardos, lucharán para ahuyentarlos, pero no hay... De esta zona hay leones, tú mismo lo dijiste. Escuchamos uno primero. «Sí, pero ¿cómo hacemos para...?» Los ojos de Joseph se abrieron. «El rifle». Marcus asintió. «Les haremos creer que viene un león. Disparar al aire, rugir lo más alto que podamos, crear caos. En la confusión corremos hacia el campamento. Es un plan terrible», dijo Joseph. «¿Tienes alguno mejor?» No tenían tiempo para debatir. El amanecer aún estaba a horas de distancia y Joseph estaba debilitándose a cada minuto. Necesitaban moverse ahora mientras aún podían. «A la cuenta de 3, dijo Marcus. «Tú disparas el rifle. Yo usaré el flash como loco para desorientarlas. Luego bajamos y corremos como el infierno directamente hacia el campamento. No te detengas por nada». «El campamento está a 5 kilómetros. No puedo correr 5 kilómetros. Entonces te cargaré durante 5 kilómetros». Joseph se rió, lo que se convirtió en un ataque de tos. «Está bien, estadounidense loco. Intentaremos tu plan loco». Marcus se colocó para caer primero. Sus piernas se sentían como gelatina, pero la adrenalina lo mantenía alerta. Agarró el flash de su cámara con una mano, listo para dispararlo en todas direcciones. Antes de pensar en cómo termina esto, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo esto? Deja tu país o ciudad en los comentarios de abajo. Ahora, volvamos a la desesperada situación de Marcus y Joseph. 1, contó Marcus. Las hienas de abajo presentían que algo iba a pasar. Se acercaron más al árbol. 2. Marcus respiró hondo. Esta era la cosa más estúpida que había hecho, lo cual ya era decir algo. 3. Joseph disparó la última bala al aire mientras soltaba el rugido más fuerte que pudo. Era patético comparado con un león real, pero en la oscuridad el sonido se transmitía de manera diferente.
Marcus se dejó caer del árbol, golpeó el suelo e inmediatamente disparó su flash en rápida sucesión, izquierda, derecha, adelante, atrás. La intensa luz blanca estalló en la escena como un relámpago, atrapando rostros de hienas sorprendidas en un horror de fotograma congelado. La combinación de disparo, rugido y luz cegadora creó exactamente lo que Marcus había esperado: confusión. Las hienas se dispersaron, no muy lejos, pero lo suficiente como para crear una brecha. Marcus bajó a Joseph del árbol y echó el brazo del hombre herido sobre sus hombros. Entonces corrieron. Bueno, Marcus corrió, Joseph cogió y se arrastró. Detrás de ellos, el clan se recuperó rápidamente de su confusión. El aullido comenzó de nuevo, pero ahora era diferente. Este era el sonido de la caza, la coordinación de la matanza. Estaban viniendo. Los pulmones de Marcus ardían, sus piernas temblaban. Joseph era peso muerto contra él, gimiendo con cada paso. El paisaje era un borrón de sombras y luz de luna. No tenía idea de si iban incluso en la dirección correcta. Todo lo que podía hacer era correr y rezar. Las hienas se estaban acercando. Podía oírlas detrás, el acolchado de sus pies, el jadeo de su aliento. En cualquier segundo sentiría mandíbulas en su pierna, tirándolo al polvo donde el clan... Una luz apareció delante. Al principio, Marcus pensó que era una alucinación, pero no, era la hoguera, o lo que quedaba de ella. Alguien la había mantenido encendida. El Land Cruiser estaba más allá, una hermosa salvación mecánica. «¡Casi llegamos!», jadeó Marcus. Irrumpieron en la luz del fuego como corredores cruzando una línea de meta. Manos los agarraron, varias manos. Voces gritaban en suajili. Marcus levantó la vista y vio a 3 hombres, todos armados, todos con uniformes de guardabosques. Detrás de ellos había 2 vehículos más. «Vimos su campamento abandonado», dijo uno de los guardabosques en inglés. «Escuchamos los disparos, tienen suerte de que hayamos llegado cuando lo hicimos». Las hienas se habían detenido en el borde de la luz del fuego, su valor roto por la presencia de múltiples humanos y vehículos. Caminaban y aullaban de frustración, pero lentamente, una por una, comenzaron a desvanecerse de nuevo en la oscuridad. Marcus se desplomó en el suelo, Joseph a su lado. Un guardabosques ya estaba trabajando en la pierna del guía, aplicando un torniquete adecuado y preparando un botiquín médico. «Ambos son increíblemente estúpidos», dijo el guardabosques conversacionalmente mientras trabajaba. «E increíblemente afortunados. Esa herida necesita un hospital. Llamaremos por radio a un helicóptero». Mientras el guardabosques llamaba para una evacuación de emergencia, Marcus se sentó allí en el polvo, su corazón volviendo lentamente a un ritmo normal. Miró su cámara, que de alguna manera seguía colgando de su cuello. Por impulso, la encendió y se desplazó por las imágenes. Allí, congeladas en la memoria digital, estaban las tomas por las que había arriesgado todo. Las hienas en toda su terrible gloria, coordinadas, inteligentes, poderosas. Pero ahora, habiendo sentido su aliento en su cuello y visto el cálculo en sus ojos de cerca, las fotos parecían diferentes. Ya no eran arte, eran evidencia de su arrogancia. Las borró todas. Cada una de ellas. Joseph, mirándolo desde la camilla, sonrió débilmente. «Eso fueron $50,000 que acabas de borrar». «Sí», dijo Marcus, «pero no estoy muerto, así que eso es bueno». El helicóptero llegó 90 minutos después, sus reflectores convirtiendo la noche en día. Cargaron a Joseph primero, los médicos inmediatamente comenzaron con fluidos intravenosos y medicación para el dolor. Uno de ellos revisó a Marcus, cortes menores, agotamiento severo, deshidratación leve, pero nada que no sanara. Miró su cámara, que de alguna manera seguía colgando de su cuello. Por impulso, la encendió y se desplazó por las imágenes. Allí, congeladas en la memoria digital, estaban las tomas por las que había arriesgado todo. Las hienas en toda su terrible gloria, coordinadas, inteligentes, poderosas. Pero ahora, habiendo sentido su aliento en su cuello y visto el cálculo en sus ojos de cerca, las fotos parecían diferentes. Ya no eran arte, eran evidencia de su arrogancia. Las borró todas. Cada una de ellas. Joseph, mirándolo desde la camilla, sonrió débilmente. «Eso fueron $50,000 que acabas de borrar». «Sí», dijo Marcus, «pero no estoy muerto, así que eso es bueno». El helicóptero llegó 90 minutos después, sus reflectores convirtiendo la noche en día. Cargaron a Joseph primero, los médicos inmediatamente comenzaron con fluidos intravenosos y medicación para el dolor.
Uno de ellos revisó a Marcus, cortes menores, agotamiento severo, deshidratación leve, pero nada que no sanara. Mientras despegaban, Marcus miró hacia el paisaje que casi había sido su tumba. A la luz del helicóptero, pudo ver al clan de hienas todavía reunido alrededor del campamento, mirando esos mismos ojos calculadores. Incluso en la retirada, estaban aprendiendo, adaptándose, planeando el próximo encuentro. 3 semanas después, Marcus estaba de vuelta en Seattle, sentado en su pequeño apartamento y mirando la pantalla de su computadora. Joseph se había recuperado, los médicos en Dar es Salaam habían salvado su pierna, aunque caminaría con una cojea para siempre. Habían intercambiado correos electrónicos. El guía había regresado al trabajo, pero juró que nunca llevaría a otro fotógrafo a las reservas profundas. Marcus había renunciado completamente a la fotografía de vida silvestre. Había vuelto a las bodas y los retratos, aburridos pero seguros. El concurso de National Geographic llegó y se fue. Alguien más ganó con una impresionante toma de osos polares en Svalbard. $50,000 y un contrato de 1 año para alguien que probablemente fue lo suficientemente inteligente como para quedarse en un vehículo. Pero tarde en la noche, cuando Marcus no podía dormir, pensaba en esas horas en el árbol. La sensación del peso de Joseph tirando de él, el sonido de 100 voces clamando en la oscuridad. El momento en que decidió que la supervivencia mataba más que el éxito. Había aprendido algo allí en el Serengeti, algo que ninguna fotografía podía capturar. Había aprendido la diferencia entre valentía y estupidez, entre ambición e imprudencia, entre tomar riesgos y tirar la vida por la borda. También había aprendido que las hienas son mucho más aterradoras de lo que nadie les daba crédito. Sonó su timbre, sacándolo de sus pensamientos. Abrió la puerta y encontró una entrega de FedEx, un pequeño paquete de Tanzania. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano de Joseph. Marcus, sé que borraste todas tus fotos y lo respeto, pero debes saber que mi foco tenía una cámara montada con fines de documentación. Encontré el material cuando llegué a casa del hospital. Lo he incluido aquí. Lo que hagas con él depende de ti, pero creo que la gente debería ver lo que sobrevivimos. Además, National Geographic tiene un periodo de recepción tardía. La fecha es la próxima semana. Tu amigo, Joseph. Marcus conectó la memoria USB con manos temblorosas. El metraje era increíble, crudo, aterrador, auténtico. El clan dando vueltas, el ataque, la escalada desesperada, las horas de espera. Y allí, en un momento cristalino, una toma de Marcus sacando a Joseph de las fauces de abajo, ambos hombres silueteados contra la luz de la luna, con las hienas saltando debajo de ellos. Era la imagen de vida silvestre más poderosa que Marcus había visto, no porque mostrara la belleza de la naturaleza, sino porque mostraba la verdad de la naturaleza. Esto no era una revista brillante, esto era supervivencia, este era el costo real de acercarse a lo salvaje. Marcus se sentó allí durante mucho tiempo pensando en la cojera de Joseph, en sus propias pesadillas, en las fotos eliminadas y los riesgos estúpidos y las lecciones aprendidas con sangre y terror. Luego comenzó a subir el metraje. No a National Geographic, ese tren había pasado y sinceramente ya no le importaba. En cambio, lo subió a sitios web de conservación, a bases de datos de investigación, a plataformas educativas. Agregó notas detalladas sobre el comportamiento de las hienas, sobre los peligros de acercarse a la vida silvestre, sobre la importancia de respetar tanto a los animales como a las personas que vivían junto a ellos. El metraje se volvió viral en cuestión de días, no porque fuera bonito, sino porque era real. Los noticieros lo cubrieron, los grupos de conservación lo utilizaron en sus materiales, las escuelas lo mostraron en clases de biología. Marcus hizo entrevistas, siempre señalando lo mismo: respeta la vida silvestre, confía en los guías locales y comprende que algunas fotografías no valen la pena morir por ellas. 3 meses después de eso, Marcus recibió un correo electrónico de la Asociación Internacional de Fotografía de Conservación. Habían creado una nueva categoría de premio, el premio Joseph Kiprop a la documentación ética de la vida silvestre, llamado así por su guía. Querían que Marcus formara parte del comité de selección. Aceptó de inmediato.
Marcus nunca regresó al Serengeti, pero se mantuvo en contacto con Joseph. A veces hacían videollamadas, compartiendo historias sobre sus respectivas recuperaciones, la física de Joseph, la mental de Marcus. Se reían del terrible plan del rugido falso del león, se maravillaban de su suerte. Reconocieron lo cerca que habían estado de ser nada más que otra historia de advertencia sobre turistas que pensaban que sabían más. En el primer aniversario de esa noche, Marcus hizo una donación a la Autoridad de Parques Nacionales de Tanzania a nombre de Joseph, suficiente dinero para comprar equipo médico adecuado para los guardabosques, para capacitar a nuevos guías en respuesta a emergencias, para mantener los vehículos que les habían salvado la vida. Joseph lo llamó esa noche. ¿Sabes lo que dicen los guardabosques? Dicen que fuimos tontos que tuvimos suerte. No se equivocan, respondió Marcus. No, asintió Joseph, pero fuimos tontos que aprendimos algo. Eso cuenta. Sí que contaba. Cada vez que Marcus hablaba con estudiantes sobre fotografía de vida silvestre, cada vez que convencía a un fotógrafo ansioso de usar un teleobjetivo en lugar de acercarse, cada vez que compartía el metraje con sus duras lecciones, contaba. Porque en algún lugar del Serengeti, la megamanada todavía cazaba, todavía coordinaban sus ataques, todavía probaban los límites, todavía calculaban las probabilidades. Eran magníficas y aterradoras, y merecedoras de respeto desde la distancia. Y si la estupidez y supervivencia de Marcus podía enseñarle incluso a una sola persona a apreciar eso sin repetir sus errores, entonces tal vez, solo tal vez, esas horas en el árbol habían valido la pena después de todo. No porque hubiera conseguido la toma, sino porque había vivido para decirles a otros que no lo hicieran.